¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar una nueva clase de cálculo integral y el día de hoy pues vamos a estar comenzando con lo que sería un tema nuevo que tiene que ver con lo que sería ya el inicio de las integrales. En este caso se conoce como antiderivada y pues lo que nos está tomando en cuenta para poder empezar este tipo de tema pues se tiene que hacer con una suposición. En este caso esa suposición nos dice que tenemos que encontrar una función f mayúscula y esa función va a tener una derivada. Esa derivada va a ser 3x al cuadrado. Entonces, por lo que sabemos de derivadas, al momento de tener una fórmula que ya haya sido derivada, que nos dé 3x cuadrada, sería la función de x cúbica. Entonces, cuando tenemos la función x cúbica, si la derivamos, vamos a bajar lo que sería la potencia como coeficiente y nos queda el 3 y después le restamos 1 a esa potencia, por eso nos queda aquí la potencia de 2. Entonces sabemos que esta sería lo que sería la función que al momento de derivar nos quede 3x cuadrada. Entonces aquí en estas suposiciones estamos tomando en cuenta que pues lo que sería la función f mayúscula es la función original y al momento de hacer su derivada sería la función f minúscula, justo así. Entonces derivamos f mayúscula y se obtiene f minúscula. Eso es lo que nos estaba diciendo y al momento de hacer esto, o más bien de llegar a este procedimiento, se diría que la función f es una antiderivada de la función f minúscula. Es decir, aquí se hicieron los pasos contrarios a lo que sería una derivación y por eso se le conoce como antiderivada, justo de esta manera. Entonces, si se toma o se diría una explicación o una definición, se diría que la antiderivada o primitiva se dice que una función f mayúscula es una antiderivada o primitiva de la función f minúscula en un intervalo L cuando la derivada de la función f mayúscula es exactamente igual a la f minúscula para todo x en ese intervalo L. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo con todo esto? ¿Qué rayos está pasando aquí? Si lo vemos con una serie de ejemplos, sería como los siguientes. Tenemos estas tres funciones que serían la función 1 f mayúscula, que es x cúbica, la función f2 mayúscula, que es x cúbica menos 750, y la función 3, que es f cúbica, digo, f mayúscula 3, que es x cúbica más 83, justo, digo, más 86. Ya que tenemos estas tres, si las derivamos cada una de ellas, en este caso, al momento de hacer la derivación de la primera función, esta se va a obtener, pues lo que ya habíamos visto, como es x cúbica, nada más bajamos lo que sería la potencia como coeficiente y le restamos 1. Entonces aquí nos queda 3x cuadrada. Esta es ya la primera de ellas, que es f sub 1. Después, cuando tenemos la función f mayúscula 2, en este caso, digo f sub 2, tendríamos de nueva cuenta como es x cúbica. Al momento de hacer esa derivación, ponemos aquí f sub 2, que también es con respecto a x. Su derivada con respecto a lo que sería el primer término, que es x cúbica, también sería 3x al cuadrado. Y del segundo término, que es menos 750, como no tiene ningún tipo de x, pues estaríamos poniéndole un menos cero, porque recordemos que la derivada de cualquier coeficiente o de cualquier número, si no tiene una x, nos va a quedar cero. Entonces, aquí nos estaría quedando a final de cuentas como f sub 2 minúscula sería 3x al cuadrado también. Justo así. ¡Piup! Y después de f sub 3 con respecto a x, al momento de hacer la derivada de esa función, también nos quedaría de la parte de x cúbica, de ese término nos queda 3x cuadrada. Y de lo que sería el término de más 86, también como no tiene ningún tipo de x al momento de derivar, pues nos va a quedar 0.
la derivada de ese coeficiente siempre nos dará cero, sin importar el número. Entonces nos quedaría a final de cuentas también que nuestro f sub 3 es con respecto a x 3x cuadrado. Entonces, si se fijan, todos tienen la misma derivada, pero al momento de ver la función original, tiene x cúbica nada más sin ningún tipo de coeficiente al lado de él. Después tenemos x cúbica menos 750, aquí es un coeficiente negativo. Y en el último tenemos x cúbica más 86. Entonces, le podemos poner cualquier número, agregárselo, ya sea una suma de un coeficiente o una resta de un coeficiente, sin importar el número, puede ser un número muy grande o un número muy pequeño, pero al momento de obtener lo que sería en este caso su derivada, pues va a ser siempre la misma. A eso es lo que se refería de que en cualquier intervalo va a ser o se va a conocer como su antiderivada. Entonces, para poder llegar a la antiderivada y saber qué número poner o cuál es el correcto, se puede decir que para cualquier constante c, la función f mayúscula, que sería x cúbica más c, sería una antiderivada. Entonces, para no batallar y decir, híjole, ¿qué número le tengo que poner? Simplemente vamos a ponerle más c para que pues ya se diga, ah, bueno, pues ya quedó esta antiderivada y no tenemos que quebrarnos la cabeza en saber qué número poner. Pero también pues a partir de esto ya se llegaría a lo que sería en este caso la parte de esa integración indefinida, que pues ahorita lo vamos a abordar. Entonces, cuando estamos resolviendo una ecuación diferencial que tiene esta forma, que sería diferencial de y con respecto a x, y sería la función f minúscula con respecto a x, se conviene que se pueda escribir de la siguiente manera, que en este caso sería como despejar la parte del diferencial de x, pasándolo, multiplicando al otro lado del igual, quedando el diferencial de y es igual a la función f minúscula con respecto a x con su diferencial de x, para después poder hacer lo que sería en este caso esa parte de la primitiva o antiderivada. Para poder determinar las soluciones de esta ecuación, al momento de que se obtiene la solución de esta ecuación, se le llama antiderivación o bien integración indefinida y se va a denotar mediante el símbolo de la integral, que es como una S alargada. Entonces, a esta solución general se le va a poner de la siguiente manera: ya que se hizo esa solución, se pone ya ahora sí como la función y, que sería nuestra función original, o también la estábamos viendo como f mayúscula, o bien sería poner que se está integrando la función f minúscula, por eso se pone lo que sería la parte de la integral, y también ahí es muy importante poner ese diferencial de x, que es también como lo estábamos trabajando en lo que serían los ejercicios de los diferenciales. Y al final de cuentas, después de hacer esa integral, se obtiene lo que sería la función original, en este caso la función f mayúscula, con ese más c, porque nosotros no conocemos cuál era el número real, y por eso de que le ponemos ese más c, se le conoce como indefinida a ese tipo de integración. Integración indefinida básicamente se tiene ese nombre pues por esa partecita que sería este más c, y pues ya a partir de ahí vamos a ir viendo una serie de ecuaciones o las fórmulas directas para poder hacer las integraciones de diferentes funciones. En este caso, pues era más que nada como el llegar a esta partecita, el saber por qué se le conoce como integración indefinida y cuál es el caso o por qué se va a estar poniendo ese más c. No sé si de esta explicación o de lo que estuvimos empezando a ver con respecto a esto que se le conoce como antiderivadas o integrales, ¿tienen alguna duda de momento? No, profe. Muy bien. Si no, lo estaremos dejando hasta aquí. Y ya, como les comenté, el día de mañana vamos a empezar a ver una serie de fórmulas directas para poder hacer las integrales. Entonces,
Este era simplemente así como el inicio o las bases para poder saber cómo viene todo esto y cómo hacer ya las próximas, pues los próximos pasos. Entonces los tenemos dejando hasta aquí por el día de hoy.